Muy buenos días, qué gusto saludarles. Mi nombre es María Sol Barrazueta Álvarez, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Medicina. Actualmente me encuentro cursando el tercer ciclo paralelo B. El día de hoy hablaremos sobre los músculos de la lengua, de la faringe y por relaciones anatómicas incluiremos en esta sección también los músculos del velo del paladar. Iniciaremos con la lengua. Como generalidades tenemos que la lengua se encuentra conformando el borde inferior o la relación inferior de la cavidad bucal propiamente dicha, es decir, se encuentra conformando el piso de la boca. La lengua se encuentra constituida por 17 músculos en total, de los cuales 8 son pares y 1 es un músculo impar. Estos músculos son geniogloso, hiogloso, longitudinal inferior, estilogloso, amígdalogloso, palatogloso, longitudinal superior, que es el único músculo impar de la lengua, y finalmente el músculo transverso. Estos músculos los iremos describiendo a lo largo de toda la explicación. Iniciaremos con el músculo geniogloso. Por razones educativas y didácticas hemos ejemplificado estos músculos en plastilina. Entonces, en cuanto al músculo geniogloso, este nos va a permitir como referencia del músculo geniogloso. Este músculo se origina o su inserción proximal se encuentra en relación a la espina mentoniana, que se encuentra en el borde posterior de la mandíbula. Aquí se va a originar, desde donde va a emerger 3 fibras. Estas fibras van a ser fibras anteriores, medias e inferiores. Las fibras anteriores se van a relacionar directamente con el vértice de la lengua, como podemos observar aquí, en el vértice de la lengua. Las fibras medias, en cambio, se van a dirigir en la mucosa del dorso de la lengua. Ese es el dorso de la lengua, entonces en la mucosa del dorso de la lengua. Y finalmente, las fibras inferiores se van a insertar distalmente en el borde superior del hueso yoides. Es decir, este es el hueso yoides. Aquí encontramos su cuerpo, astas menores y las astas mayores. Las fibras inferiores se van a insertar distalmente en el borde superior del cuerpo del hueso yoides, es decir, en este borde de aquí. En cuanto a sus acciones, las fibras van a tener sus propias acciones. Por ende, tendremos fibras con acción anterior, fibras con acción media y fibras con acción posterior o inferior. Estas fibras las fibras anteriores van a cumplir la función de retraer el vértice de la lengua inferior y posteriormente. Es decir, van a realizar este movimiento posterior e inferiormente. Las fibras medias lo que van a hacer es atraer la lengua anteriormente, haciendo una acción de protusión. Y finalmente las fibras inferiores se van a encargar de desplazar el hueso yoides y la lengua superior y anteriormente. Es decir, van a realizar este movimiento superior y anteriormente. Nuevamente un movimiento de protusión. Bueno, continuaremos con el músculo longitudinal inferior. Este músculo longitudinal inferior se va a insertar proximalmente en el asta menor del hueso yoides. Entonces, nuevamente, aquí tenemos el hueso yoides, su asta menor es esta, se va a insertar en esta porción. Se va a insertar en el asta menor del hueso yoides y se va a dirigir hacia la mucosa del vértice de la lengua. Ese es el vértice de la lengua y se va a dirigir hasta la mucosa de su vértice. Ahora, en cuanto a su acción, tenemos que la lengua va a estar ubicada en esta zona de la cavidad bucal. Entonces, su acción va a ser deprimir y retraer la lengua. La deprime y la retrae. Continuaremos con el músculo hiogloso. Este músculo hiogloso, como lo podemos observar en esta plastilina, es un músculo que tiene una estructura ligeramente cuadrilátera. Este músculo hiogloso se va a insertar en el borde superior del asta mayor del hueso yoides. Este es el hueso yoides, nuevamente se va a insertar en el borde superior del asta mayor del hueso yoides y en el borde inferior del asta menor del hueso yoides. Ahora, a partir de aquí se va a dirigir hacia el tabique lingual. Para ubicarnos anatómicamente, tendríamos que en la configuración interna de la lengua iba a estar configurada por un tabique lingual y una membrana hioglosa. El tabique lingual ascendía verticalmente desde la mitad de la membrana hioglosa. Entonces, este músculo hiogloso se va a estar insertando en este tabique lingual que ascendía verticalmente hacia la lengua. Ahora, hay algunas variaciones anatómicas en este músculo hiogloso, como lo son el hecho de que va a tener 2 inserciones distales, que van a ser la basioglosa y la ceratoglosa.
En estos casos, la vacioglosa se va a insertar en el borde superior del cuerpo del hueso yoides y la ceratoglosa, por el contrario, se va a insertar en el asta mayor del hueso yoides. Ahora, en cuanto a sus funciones, tiene funciones generales este músculo que va a ser principalmente deprimir y retraer la lengua. Es decir, encontramos en esta zona de la cavidad bucal, va a deprimir y retraer la lengua. Bueno, continuaremos con el músculo estilogloso. Como su nombre nos lo indica, se va a insertar proximalmente en la cara anterolateral de la apófisis estiloides. Esta es la apófisis estiloides que corresponde al hueso temporal. Entonces, se va a insertar proximalmente en el borde anterolateral de esta apófisis estiloides y también debemos imaginar que en esta zona se va a encontrar el ligamento estilomandibular que se origina desde la apófisis estiloides y se va a insertar a la mandíbula, como su nombre nos lo indica. Entonces, la inserción proximal de este músculo se va a originar aquí y se va a extender a través de dos fibras inferiores y superiores. Estas fibras superiores e inferiores ambas van a dirigirse principalmente hacia el borde posterior de la lengua, a nivel del tabique lingual nuevamente que lo mencionamos. Sus fibras superiores se van a dirigir principalmente a ese tabique lingual, pero las fibras que se encuentran más laterales se van a insertar en el borde del dorso de la lengua, de la mucosa de la lengua. Sus funciones de este músculo estilomandibular va a ser la de hacer este movimiento. Va a ensanchar la lengua, es decir, la va a estirar, la va a ensanchar a la lengua y la va a desplazar tanto superior como posteriormente. Ahora continuaremos con el músculo palatogloso. Como observamos, este músculo palatogloso tiene esta forma como de una semi-herradura. Este músculo se va a insertar en el velo del paladar, este es el paladar, se va a insertar en el velo del paladar o también en la aponeurosis palatina. Desde aquí se va a dirigir hasta insertarse distalmente en la lengua y se va a insertar a nivel de la lengua, en el dorso de la lengua, de la mucosa de la lengua, y se va a insertar a través de fibras transversales y longitudinales. La acción de este músculo es muy importante ya que al ser par vamos a encontrar uno en esta zona de aquí y otro en esta zona de acá. Y al encontrarse en esta manera par va a cumplir la función de principalmente estrechar el istmo de las fauces, que si recordamos el istmo de las fauces va a estar comprendido anatómicamente hacia superior con el velo del paladar, hacia los laterales con los arcos palatoglosos y hacia inferior con la base de la lengua. Entonces va a cumplir esa función de estrechar este istmo de las fauces para la deglución y además en relación a la lengua va a cumplir la función de elevar la lengua y dirigirla posteriormente. Continuaremos con el músculo amigdalogloso. Este músculo amigdalogloso es un músculo inconstante, sin embargo, tenemos que su inserción proximal o su origen se va a encontrar en la cara externa o en la cara lateral de la cápsula tonsilar, que es la cápsula que envuelve a la tonsila de esta zona. Entonces, como es una situación anatómica mucosa prácticamente, no la vamos a poder observar porque aquí encontramos únicamente estructuras óseas, pero se encuentra más o menos a este nivel, abriendo la cavidad bucal, se encuentra más o menos a este nivel, la cápsula tonsilar. Entonces va a emerger desde aquí hasta confundirse en el espesor de la lengua. Entonces se va a confundir en el espesor de la lengua. Y su función principal va a ser la de elevar la base de la lengua, porque recordemos que esta es la lengua y va a contar con una cara anterior, que va a ser todo el dorso, y una cara posterior, que va a ser la base de la lengua. Esta división en relación al surco terminal de la lengua que se encuentra a este nivel. Continuaremos con el músculo faringogloso, o también conocido por su inserción proximal como porción glosofaringea del músculo constrictor superior de la faringe. A pesar de que parece un enriedo, si lo analizamos desde el punto de vista que ubicamos que esta es la faringe. Alrededor de la faringe se va a encontrar una triada de músculos, que son los músculos constrictores superior, medio e inferior, y que estos van a estar recubriendo la faringe. Entonces, esta porción glosofaringea de este músculo constrictor superior de la faringe, que este va a ser el músculo constrictor superior de la faringe, va a emerger fibras que van a corresponder al músculo, a la porción glosofaringea de este músculo.
Entonces, se emergen estas fibras desde aquí y se van a insertar distalmente en el borde de la lengua. Entonces, tenemos aquí las fibras, se van a insertar en el borde de la lengua. Este es el borde de la lengua. Y su función principalmente va a ser la de retraer la lengua posterior y superiormente. Entonces, la retrae a la lengua posterior y superiormente. Continuaremos con el músculo transverso de la lengua. Este músculo transverso de la lengua, bueno, no tenemos aquí una imagen de la lengua en 3D como para poder evidenciar sus relaciones específica y exactamente, pero haciéndonos una idea, como es transverso, se va a encontrar en esta zona de aquí y se va a estar insertando proximalmente en la cara lateral del tabique lingual. Como ya lo mencionamos, el tabique lingual se encontraba en esta porción de aquí, en esta forma de aquí, entonces en la cara lateral del tabique lingual, y sus fibras se van como es transverso, va a ser en esta forma de aquí, entonces sus fibras se van a insertar distalmente en la mucosa de la cara o del borde lateral de la lengua. Y la acción que va a cumplir este músculo va a ser la siguiente. Este músculo va a alargar la lengua y la va a estrechar. Entonces va a alargar la lengua, pero la va a estrechar. Bueno, finalmente, para concluir, nos encontramos al músculo longitudinal superior. Este, como se mencionó en un inicio, que la lengua constaba de 17 músculos, de los cuales 8 eran pares y 1 era impar, este va a ser el único músculo impar de la lengua. Entonces, este músculo se va a originar desde, haciendo de cuenta que este es el hueso yoides y esta es la faringe, aquí vamos a encontrar la epiglotis. Entonces, este músculo se va a originar a partir de 3 fibras. Las fibras laterales, que van a emerger desde las astas menores del hueso yoides, y una fibra medial que se va a encontrar en la epiglotis, va a emerger desde la epiglotis. Entonces, estas fibras se van a extender y se van a insertar en el fondo de la mucosa del dorso de la lengua. Entonces, haciendo de cuenta que este es el dorso de la lengua, este músculo longitudinal superior se va a insertar en el fondo de esta mucosa superior de la lengua. Es decir, si retiramos la mucosa, vamos a encontrarnos con este músculo longitudinal superior. Y su función principalmente va a ser la de deprimir la lengua y acortarla. Entonces, deprime y acorta la lengua. En cuanto a los músculos de la faringe, vamos a tener que estos se encuentran divididos en 2 secciones, los constrictores y los faringios propiamente dichos. Los constrictores van a ser 3, un constrictor superior, un medio y un inferior, y los músculos faringios propiamente dicho, que va a ser el estilofaringio, el palatofaringio y un músculo accesorio que suele ser inconstante, que es el petrofaringio. Bueno, vamos a iniciar con los músculos constrictores de la faringe. Como ya mencionamos, teníamos 3, superior, medio e inferior. Vamos a iniciar con el músculo constrictor superior de la faringe. Como podemos observar en este esquema, este músculo se va a encontrar recubriendo la parte superior de la faringe. Ahora, este músculo constrictor superior de la faringe se va a originar a partir de 3 porciones. Una porción pterigofaringea, una porción bucofaringea y una porción milofaringea. Esta porción pterigofaringea se va a estar insertando a nivel de la parte inferior del borde posterior del gancho de la apófisis pterigoides, es decir, en esta zona de aquí. La apófisis pterigoides, recordemos que forma parte del hueso esfenoides. Esto en cuanto a su porción pterigofaringea. Su porción bucofaringea se va a estar relacionando con el rafe pterigomandibular, que si recordamos, el rafe pterigomandibular se encontraba en la cara lateral interna en relación a la cavidad bucal, la mucosa de la cavidad bucal. Entonces, aquí, más o menos a esta altura, va a estar el rafe pterigomandibular, que va a ser la relación de la porción bucofaringea de este músculo. Y finalmente su porción milofaringea va a estar en relación o insertándose proximalmente a nivel de la línea miloioidea, que corresponde al borde posterior de la mandíbula. La línea miloioidea, a este nivel se va a estar insertando este músculo proximalmente. En cuanto a su inserción distal o simplemente a su inserción, vamos a ver que se va a estar dirigiendo todas estas porciones, todas estas fibras, se van a ir dirigiendo hacia el rafe faringio
que en este esquema lo hemos colocado de color blanco. Todas las porciones van a emerger y a concluir a este nivel, el rafe faríngeo. Ahora, la función de este músculo va a ser principalmente contraer esta parte superior de la faringe, la va a contraer. Continuaremos ahora con el músculo constrictor medio de la faringe, que como vemos tiene una forma ligeramente trapezoide. Ahora, este músculo también se va a insertar proximalmente o su origen inicia a partir de dos cabezas. Estas en relación al hueso yoides, que nuevamente lo tenemos aquí. Va a tener una porción condrofaringea y una porción ceratofaringea. La porción condrofaringea se va a originar o va a tener su inserción inicial a partir del borde posterior de las astas menores del hueso yoides, es decir, va a surgir o va a partir desde aquí, borde posterior. Y la porción ceratofaringea, por el contrario, va a insertarse inicialmente en el borde superior, es decir, el borde superior de la asta mayor del hueso yoides, es decir, en esta zona de aquí. Y desde aquí, ambas porciones se van a insertar distalmente a nivel, nuevamente, del rafe faríngeo, que lo tenemos observado en esta imagen. Y la función principal de esta porción de los músculos constrictores de la faringe va a ser contraer la parte media de la faringe. Para finalizar con los músculos constrictores de la faringe, nos encontramos con la última porción que corresponde al músculo constrictor inferior de la faringe. Este, al igual que el músculo constrictor superior, se va a insertar inicialmente o proximalmente a partir de tres porciones. Una porción tirofaringea, una porción cricofaringea y una porción cricotirofaringea. En cuanto a su porción tirofaringea, para ejemplificar la inserción de estos músculos, hemos esquematizado aquí el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Entonces, la porción tirofaringea del músculo constrictor inferior de la faringe se va a insertar a partir de la cara lateral del cartílago tiroides. Entonces, cara lateral del cartílago tiroides. En cuanto a su porción cricofaringea, vamos a ver que esta va a estar en relación con el borde inferior, este es el borde inferior del cartílago cricoides. Y en cuanto a su porción cricotirofaringea, podemos observar que en la unión de estas dos estructuras o de estos dos cartílagos, podemos observar que se forma aquí un canal, un arco fibroso que es ligeramente cóncavo. Entonces, esta porción cricotirofaringea se va a insertar inicialmente en este arco fibroso que obviamente lo estamos aquí esquematizando a través de estos cartílagos, pero se va a insertar en esta porción de aquí, en este arco fibroso que une el cartílago tiroideo con el cartílago cricoides. Es en cuanto a sus inserciones proximales. Y nuevamente su inserción distal va a ser a nivel del rafe faríngeo. Ese es el rafe faríngeo. Entonces aquí ambas fibras de los constrictor inferior derecho y constrictor inferior izquierdo van a unirse a nivel de este rafe, el rafe faríngeo. Y la acción principal de este músculo va a ser contraer el área inferior de la faringe. Ahora, un detalle que debemos tener en cuenta y que no debemos dejar pasar por alto de estos músculos constrictores es que van a ir haciendo a manera de escala una superposición. Es decir, el músculo constrictor inferior de la faringe va a estar cubriendo la porción inferior del músculo constrictor medio y el músculo constrictor medio a su vez va a estar cubriendo la porción inferior del músculo constrictor superior. De esta forma, crean aquí un canal, como podemos observar aquí, un canal a través del cual en el centro de este canal se va a encontrar la faringe, cubriéndola de esta manera. Continuando con la musculatura de la faringe, nos encontramos con el músculo estilofaríngeo. Este músculo, como su nombre nos puede dar una referencia, se va a insertar o se va a originar o cuya inserción proximal va a ser a nivel de la cara
anterolateral de la apófisis estiloides, es decir, apófisis estiloides que corresponde nuevamente al hueso temporal, se va a insertar a este nivel y luego se va a dirigir a través de 4 haces hacia 4 porciones. Tenemos un haz faringio que en este caso no lo vamos a poder ejemplificar porque este se va a insertar distalmente a nivel de la fascia faringobacilar, pero exclusivamente de la zona de la orofaringe, es decir, a nivel de la cavidad nasal. Entonces no lo vamos a poder explicar aquí porque es una porción membranosa. Tenemos también un haz epiglótico, que este haz epiglótico se va a insertar distalmente en el borde lateral, esta es la epiglotis, borde lateral y cara anterior de la epiglotis, entonces los haces epiglóticos van a venir a esta zona de aquí. También se va a insertar a nivel con haces tiroideos, este es el cartílago tiroides, entonces se va a insertar en las astas superiores del cartílago tiroides, a este nivel de aquí, insertándose de esta forma. Y también se va a insertar en una porción cricoidea y esta porción cricoidea se va a insertar también en el borde superior de este cartílago cricoides, teniéndolo de esta forma. Este músculo va a cumplir la acción de elevar la faringe y la laringe, es decir, tenemos aquí la porción de la faringe, acá anterior a la faringe se va a encontrar la laringe y estos músculos van a cumplir la acción de elevar ambas estructuras anatómicas. Continuando con la musculatura de la faringe, nos encontramos con el músculo petrofaringio. Este, como lo mencioné en un inicio, es un músculo inconstante. Sin embargo, su acción me pareció muy importante y por eso he decidido mencionarlo en este video. Este músculo se va a insertar superiormente en la parte inferior de la porción petrosa del hueso temporal. Es decir, este es el hueso temporal. Su porción petrosa se va a encontrar en esta cara, o sea, la cara inferior de la porción petrosa se va a encontrar a este nivel. Hueso temporal, porción inferior, porción petrosa. Entonces, superiormente se va a insertar a esta porción petrosa del hueso temporal y sus fibras se van a expandir hacia posterior hasta insertarse y perderse nuevamente en la fascia faringobacilar que por obvias razones no la podemos ejemplificar en este momento al ser una membrana fibrosa, pero se va a insertar y se va a confundir con esta fascia faringobacilar. Ahora, la acción de este músculo me pareció muy particular y muy importante porque se encarga de elevar la faringe y dilatarla. Finalmente, nos encontramos con este músculo que es el palatofaringio. Este músculo palatofaringio también es denominado salpingofaringio porque tiene una porción delgada que es la que conocemos como el músculo salpingofaringio. Este músculo salpingofaringio o palatofaringio también lo vamos a mencionar en los músculos del velo del paladar, pero para acotar en la porción faríngea podemos mencionar que forma parte de las relaciones posteriores del istmo de las fauces. Para concluir con los músculos de la faringe, vamos a mencionar en esta sección también a los músculos del velo del paladar, porque debemos tener en cuenta que la faringe, al estar constituida en 3 porciones, nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe, en su porción bucofaringea va a estar en relación anterior con la cavidad bucal. Entonces, en esta zona de la cavidad bucal vamos a encontrar el velo del paladar, que se encuentra situado anatómicamente de la siguiente forma. Tenemos un cráneo lateral. Si le damos vuelta a su cara inferior, observamos aquí en la parte superior de la cavidad bucal al paladar duro. Este paladar duro se va a extender hacia posterior y hacia inferior, ligeramente hacia inferior, con el velo del paladar. Entonces, este paladar va a estar constituido por una lámina fibrosa, por una lámina muscular y por una lámina ósea. Dentro de los músculos del velo del paladar vamos a encontrar a 5 músculos: tensor del velo del paladar, elevador del velo del paladar, músculo palatofaringio, que ya se lo mencionó a breves rasgos en la porción faringea, el músculo de la úvula y el músculo palatogloso.
Este músculo tensor del velo del paladar se va a originar a partir de dos tercios, se ha dividido en 2 tercios, un tercio superior y un tercio inferior. El tercio superior se va a insertar proximalmente o se va a originar en esta fosita que observamos aquí entre las láminas del hueso esfenoides, que se denomina fosa escafoidea. Entonces, se va a originar a partir de esta fosa escafoidea, que como observamos está medial a los forámenes oval y espinoso de los agujeros de la base del cráneo, y también se va a encontrar anterior y medialmente al conducto auditivo externo. Si le damos la vuelta, lo podemos observar en esta zona de aquí, insertándose en la fosa escafoidea, medial al foramen oval y espinoso de los forámenes de la base del cráneo, y también anterior y medial al conducto auditivo externo. Entonces, en esta zona de aquí. Eso en cuanto a su inserción superior. En cuanto a su inserción inferior, vamos a tener que el tercio inferior de este músculo tensor del velo del paladar se va a insertar proximalmente únicamente en la porción fibrosa del conducto auditivo externo. Este es el conducto auditivo externo y su porción fibrosa se encuentra a este nivel. Ahora, este músculo del tensor del velo del paladar se va a dirigir o se va a insertar a este nivel que corresponde a la aponeurosis palatina. Ahora, la función principal de este músculo va a ser, como su nombre lo indica, tensar, pero en este caso la aponeurosis palatina, porque aquí es al nivel en el que se va a estar insertando distalmente. Vamos a continuar con el elevador del velo del paladar. Este es el músculo que hemos esquematizado como elevador del velo del paladar. Este se va a originar a partir de 3 secciones. La primera de estas secciones va a ser en la cara inferior de la porción petrosa del hueso temporal. Nuevamente, aquí encontramos el hueso temporal con su apófisis mastoide. En la cara inferior vamos a encontrar su porción petrosa que se encuentra a este nivel. Entonces, en la cara inferior de la porción petrosa del hueso temporal, en el extremo anterior de la trompa auditiva, vemos aquí este conducto es la trompa auditiva. Entonces, en la cara anterior sería a este nivel. En la cara anterior de la trompa auditiva y en el extremo posterior del borde inferior del cartílago auditivo, que pues por obvias razones en esta esquematización no lo podemos ejemplificar porque es un cartílago y en esta sección no lo podemos observar. Ahora, a partir de estas secciones, este músculo elevador del velo del paladar se va a insertar en el velo del paladar, que como mencionamos, aquí encontrábamos el paladar duro, el velo del paladar se iba a encontrar posterior y ligeramente inferior a esta zona. Aquí se iba a insertar, aquí se va a insertar distalmente este músculo elevador del velo del paladar. Aquí se va a unir con su homólogo del lado contrario y van a formar un rafe, que va a ser el rafe medio del velo del paladar. Ahora, la función principal de este músculo, como su nombre lo indica, va a ser elevar el velo del paladar. Continuando con los músculos del velo del paladar, nos encontramos con el músculo palatofaringeo. Este músculo se mencionó a breves rasgos en la musculatura de la faringe, pero ahora lo vamos a especificar aún más sus inserciones. En cuanto a su inserción inicial o proximal, vamos a ver que se origina a partir de 3 as. Un as palatino, un as pterigoide y un as tubárico. El as palatino vamos a ver que se va a estar originando a nivel de esta aponeurosis palatina que encontramos a nivel del paladar duro. Entonces va a estar originándose en esta aponeurosis palatina a este nivel. También va a estar relacionándose con el borde posterior e inferior del gancho de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Entonces, aquí. Y finalmente vamos a ver que también se va a estar relacionando un as tubárico, que va a estar medial a la trompa auditiva. Entonces, esta es la trompa auditiva, medial a la trompa auditiva. Este es el recorrido del músculo, del origen del músculo palatofaringeo. Ahora, a partir de aquí va a emerger
hacia su inserción distal y se va a insertar principalmente en la pared lateral de la faringe, es decir, a este nivel de aquí, pared lateral de la faringe, a través de dos fibras. Va a tener fibras tiroides y fibras faringeas. Las fibras tiroides van a estar en relación con el cartílago tiroides en su borde superior y posterior del cartílago tiroides, y a nivel faringio va a estar en relación con la mucosa que se encuentra revistiendo todas las caras de la faringe. Entonces, esta va a ser su recorrido. En cuanto a su acción, este se va a encargar principalmente de estrechar el istmo faringonasal, porque si recordamos, este músculo palatofaringio se va a encontrar posterior al músculo palatogloso, que va a estar configurando respectivamente los arcos palatoglosos, que estrechan el istmo de las fauces, y los arcos palatofaringios, que en este caso se van a encargar de estrechar los istmos faringonasales. También este músculo se va a encargar de descender el velo del paladar, es decir, lo va a descender al velo del paladar, y finalmente se va a encargar de elevar tanto la faringe como la laringe que se encuentra anteriormente, las va a elevar. Vamos a continuar con el músculo de la úvula. Este músculo se va a insertar principalmente en la espina nasal posterior. Aquí observamos, aquí observamos las espinas nasales. Va a estar en la espina nasal posterior, es decir, a este nivel de aquí. Y también en la aponeurosis palatina a este nivel de acá. Este músculo va a estar en esta sección de aquí y se va a insertar distalmente a nivel de la mucosa de la úvula. Entonces, esta va a ser su recorrido. Y su acción principalmente va a ser retraer la úvula. Finalmente, vamos a concluir con este músculo que lo vamos a volver a mencionar porque ya se lo mencionó en la musculatura de la lengua, que corresponde al músculo palatogloso. Este músculo palatogloso se va a insertar en la aponeurosis palatina, en esta zona que está aquí marcada, y ese va a ser su inserción proximal en la aponeurosis palatina y superiormente al velo del paladar. Desde aquí se va a dirigir hacia la mucosa de la lengua, donde va a terminar a través de fibras transversales y longitudinales, es decir, en la cara lateral de la mucosa de la lengua, a este nivel. Entonces va a ser este recorrido, de aquí a acá. Y su función va a ser principalmente elevar la lengua, como podemos observar aquí. Este músculo va a elevar la lengua y va a dirigirla hacia atrás. Además, este músculo se va a encargar, como es un músculo par, es decir, va a haber uno en la zona derecha y uno en la zona izquierda, y a este nivel, que se encuentra en esta porción de aquí, de la cavidad bucal, vamos a encontrar el istmo de las fauces. Se va a encargar de estrechar este istmo de las fauces y hacer descender la úvula palatina. Y de esta forma damos por concluido la explicación de inserción proximal y distal y su respectiva acción de los músculos correspondientes a la musculatura de la lengua, de la faringe y del velo del paladar. Muchas gracias.